En el mundo interior, en lo más puro de la realidad, está una chispa de luz. En cada uno de nosotros, en cada ser. Es un misterio que define nuestra existencia, una ventana al universo, un maestro secreto, la esencia pura de lo que somos, nuestra realidad sagrada. El objetivo de nuestra meditación, el objetivo de nuestra conciencia, el objetivo de nuestro despertar y el objetivo de recuperar la memoria. Es el Cristo interior, el Atman interno, el Espíritu eterno. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Nuestra esencia es el ser y ese ser es una gota del océano cósmico, de ese negro absoluto, el ser superior en nosotros, del que se desprende toda la otra serie de cuerpos en cada uno. El ser es el principal, el enorme, el grande, en ese ejemplo de las muñequitas de las matrioshkas. Ese es el ser y de ahí se desprenden los otros cuerpos. Todo lo nuestro tiene origen en ese ser. La energía, el poder, la inteligencia. Ese ser es el Cristo interior. Ese ser es el Atman interno. Ese ser es el Espíritu eterno. Y aquí, queridos amigos, se presenta una verdadera sopa, ya no de letras, sino de nombres, donde hay una confusión por lógica, por los años, por los idiomas, por las costumbres, por las tradiciones, por las civilizaciones, por las religiones, por las posiciones fanáticas, en muchos casos, donde esta es la absoluta verdad y este es el nombre y esto es así y lo otro en otro idioma que significa lo mismo, es catalogado como de diabólico o de no, impuro y otra serie de palabras. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Son nombres a través de muchas civilizaciones, a través de muchos países alrededor de nuestro planeta. Y voy a comenzar por algo elemental que nosotros tenemos que visualizar. Para nosotros, el universo visible, es decir, la forma, nace de ese negro absoluto y profundo del espacio. Un negro absoluto y profundo lleno de misterios. Y el ser sagrado de ese espacio es Dios. Ese negro absoluto es Dios. Y nosotros formamos parte de Él. Por ejemplo, en India, el espacio visible o lo visible es Brahma y nace de ese absoluto
que es Krishna. Y de esa realidad se desprende todo. Y se desprenden infinitas luces. Y cada una de esas luces es el ser, el Atman, el Cristo interno, el Espíritu eterno de cada uno de nosotros. De ahí sale que todos nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, del Padre. Porque está ese negro absoluto y después viene el ser, esa primera manifestación de Dios que está en cada uno de nosotros. Voy a hacer una comparación. Hay un enorme océano, negro, infinito, absoluto. ¿Qué es ese océano? Si nosotros cogemos una gota de ese océano, esa gota es exactamente igual a todo el océano. Nosotros somos una gota de ese océano. Somos esas infinitas luces que brillan. Ahora, ser Atman. Atman en sánscrito significa ser. Atman no es la mente y Atman tampoco es el alma, aunque son palabras parecidas, Atman y alma. Atman en sánscrito significa ser, que es muy distinto a alma, siendo parecidas. Tampoco es el astral y tampoco es el ego. Y aquí me tengo que apartar de ese ego filosófico y ese ego psicológico. Son cosas distintas. Atman es lo mismo que ser, que Cristo interior, que Espíritu eterno, que ser interno. Eso es Atman. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo entendemos esta verdad? Ese Atman es el Espíritu Sagrado que está concentrado en esa novena dimensión. Y aquí no solo la palabra Atman y esa novena dimensión es todo un enredo, sino que es muy difícil, queridos amigos, hablar de unas dimensiones que nos cuesta trabajo siquiera concebirlas. Nosotros podemos hablar de la tercera, y hay muchas cosas de la tercera que desconocemos totalmente, y algo podemos arañar y balbucear acerca de la siguiente, de esa dimensión que llaman astral o dimensión del tiempo. Entonces, imagínense hablar y comprender una novena dimensión. Y lo que digo, no solo Atman, la palabra, es un enredo, sino también los cuerpos. Y miren, aquí hay que hablar de dos cosas que son muy importantes y que son como la base de los problemas de interpretación que hay. Uno, la experiencia de cada uno. Hemos hablado que cada uno de nosotros en nuestro proceso de evolución espiritual estamos como en distintos cursos, en distintos estadios, en distintos niveles de ese mismo proceso. Un ser iluminado tiene ya esa conciencia, tiene esa percepción, ya ha tenido en meditación y de otras formas el acceso a esas dimensiones. Por ejemplo, para hablar del astral, tendríamos que estar allá para hablar del astral. Entonces, la experiencia aquí es importante. Nosotros leemos
acerca de distintas dimensiones de acuerdo a las experiencias de las personas. Una persona con otro tipo de experiencia en esto, pues tendrá otros comentarios y otras percepciones. Y por otro lado, también están las escrituras sagradas que han sido también interpretadas. Y miren, no hablemos de mala fe, no hablemos de cosas que no, nosotros teníamos que perder la memoria, de la misma forma que ahora tenemos que recuperarla, pero por lo menos tenemos que saber que esas malas interpretaciones y todo el enredo que hay con respecto a los cuerpos y a los nombres de los cuerpos y todo, tiene que ver con esas particularidades, con esas interpretaciones de distintas sectas, de distintos maestros, de distintas religiones, de distintas tradiciones, y de distintas lenguas y sus traducciones. Aquí es importante, en este camino que vamos a recorrer ahora, entender que a partir del ser, de esa muñeca grande, se derivan los otros cuerpos. El ser se desdobla en otros cuerpos. Y me quiero referir en este momento a esos cuerpos que son necesarios para nuestra existencia. A un famoso Atman, Buddhi, Manas, que están en esas antiguas escrituras Vedas. El Atman es la fracción más pura y sagrada de todo. ¿Por qué? Porque ese Atman viene de ese negro absoluto y profundo del espacio que es Dios. Entonces, nuestro ser, y por eso somos hijos de Dios, es esa fracción pura de Dios. Ese Atman, a su vez, se desdobla o crea una inteligencia y una personalidad espiritual. El ser es la novena dimensión. La octava dimensión que está creada, o el ser se desdobla en esa octava dimensión, y que es una inteligencia y una personalidad espiritual, que es muy distinta a esta personalidad de la encarnación. Es el alma. Es el alma. Y es como una huella única en el universo. Es Buddhi. Es el alma humana. Es el cuerpo búdico consciente. De ahí es donde viene esa palabra Buda. Y nosotros sabemos que Buda y Cristo son unas jerarquías. Estamos hablando de Cristo, estamos hablando de los niveles superiores, de los cuerpos superiores, que es muy difícil hablar de algo que no conocemos. A su vez, el alma se desdobla y crea una mente, digámosle una mente superior. Y esa mente superior es Manas. Atma, Buddhi, Manas. Esas tres palabras recogen esos tres cuerpos superiores. Estoy hablando de la novena de arriba para abajo, novena, octava y séptima dimensión. A ese cuerpo Manas, que verdaderamente es la real mente crística. Así como la octava es el cuerpo búdico consciente,
La séptima es la realmente crística, que desde hace unos 200, 300 años más o menos, le dicen el cuerpo de la voluntad, pero verdaderamente es la mente crística. Estamos hablando de 3 cuerpos superiores. Yo quiero hacer como una comparación. Estos 3 cuerpos superiores son como esos ropajes majestuosos del rey, que viste su dignidad, que viste su sabiduría, que maneja cosas de Estado, que maneja cosas generales, importantes, vitales. Estamos hablando de un rey y estamos hablando de un rey majestuoso. Pero queridos amigos, resulta que ese mismo rey tiene la capacidad de quitarse esos ropajes y ponerse una sudadera y dirigir cosas cotidianas como la encarnación y los cuerpos densos. Hablé de los 3 cuerpos superiores. Los que siguen son los cuerpos inferiores o cuerpos densos. Esa mente superior, Manas, crea un puente, crea un bifrost, crea una comunicación entre ese espacio, entre esos cuerpos superiores y los cuerpos densos. Y ese es el principio, o la función mejor, del cuerpo vital, que le han dicho cuerpo causal. No sé por qué. No sé por qué, porque verdaderamente ese cuerpo que hoy en día con esos nombres comunes, como hablamos del cuerpo de la voluntad, que no es el cuerpo de la voluntad, sino de la mente crística, este es el cuerpo vital, pero es un puente intermedio. Y podemos definirlo como un traductor del alma. Es esa comunicación entre los cuerpos superiores y los cuerpos inferiores o densos. Todos hablan de una manera tímida, de una manera escasa, muy poco, de este cuerpo que le dicen causal o cuerpo vital, que debemos entenderlo como un puente y una zona de comunicación, como un intermediario traductor del alma. Algunos dicen que es el aura. Esto tiene toda clase de nombres. Miren, en mis 67 años he leído y oído toda clase de cosas. ¿Por qué? Porque no entienden lo sofisticado de este cuerpo, lo vital, esa traducción, ese intermedio de este cuerpo, que también lo han denominado cuerpo etérico o cuerpo acásico. Es la vía de ese entendimiento y de ese contacto con el alma, que es la 8ª dimensión. Este traductor
este intermediario, crea la manas inferior. Y ya sabemos que hay un manas superior o mente superior, mente crística. Y este cuerpo vital crea un manas o una mente inferior. Y esta mente inferior, en esta mente inferior es donde está ese ego, es donde está esos defectos psicológicos, eso que nosotros tenemos. Y ese manas inferior es un enorme templo, es un palacio de cristal. Sigue siendo, con respecto al cuerpo físico, un cuerpo superior. Pero este cuerpo mental de la quinta dimensión es esa manifestación que nosotros conocemos. Todos estos cuerpos a su vez están unidos. Están unidos por esos centros corazones, por esas cabezas y colas, por esas cerebros y colas, por esas neuronas. Ese manas inferior hace que se manifieste el cuerpo astral. Vuelve y se desdobla en el cuerpo astral. Ese nombre de cuerpo astral también es un nombre nuevo, de esos 200 o 300 años que yo les he hablado. Nosotros lo encontramos en esas escrituras como Linga Sharira, como el doble del tiempo en la cuarta dimensión. Aquí también hay toda clase de confusiones, como si fuera el gemelo, como si fuera, como le dicen, el doble del tiempo de la cuarta dimensión. Y es que cuando nosotros estamos en la cuarta dimensión o en ese astral, tenemos características de este cuerpo físico, pero también tenemos características de ese ser que somos nosotros. Entonces, de lo que se está hablando cuando se define el doble del tiempo de la cuarta dimensión, están hablando del astral. Es ese mismo malentendido doppelgänger alemán o el mismo Ikirio japonés. Es el astral, ese del desdoblamiento temporal cuando dormimos o del desdoblamiento definitivo cuando ya nos toca irnos. Nombres, todos son nombres nuevos, de 200 o 300 años. Entonces, cuando nosotros cogemos estos nombres nuevos frente a escrituras antiguas, sagradas, hermosas, como las sagas y los Vedas, ahí viene todo ese enredo, toda esa sopa de nombres impresionantes. ¿Por qué? Porque nada se llama así. Son nombres nuevos. Ahora, también hay que reconocer el esfuerzo, ese esfuerzo hermoso para conservar este conocimiento. Con nombres nuevos, pero para conservar este conocimiento. A su vez, el astral, el cuerpo astral, que es la cuarta dimensión, crea un dispositivo muy delicado del mundo material, que es este cuerpo físico. ¿Qué es este cuerpo físico, queridos amigos? Es una nave celular que entra dentro de esa serie. Una nave preciosa e increíble. Pero les voy a decir una cosa, esta nave celular es la menos sofisticada de todas las otras naves y de todos los otros cuerpos. Y nosotros todavía no conocemos bien este cuerpo.
Ahora imagínense cómo será lo otro. Son neuronas. Esa nave son neuronas. El carro del alma. Todo este físico son neuronas. La piel son neuronas modificadas. Los músculos son neuronas modificadas. Los huesos son neuronas modificadas. Y a eso se va a llegar esa comprobación próximamente. Ahora, se preguntarán, ¿qué dice la ciencia de esta estructura multidimensional de nosotros? Nada, nada, no pueden. ¿Por qué? Porque todavía no hay la tecnología. Miren, eso pasa, por ejemplo, con el agujero negro. Hay teorías de que es teoría tal cosa, teoría tal otra, pero algo en concreto, real, que puedan decir, nada, absolutamente nada. Y hay una cosa muy importante dentro de toda esta literatura védica. Remontémonos o refirámonos mejor a los Upanishads. Ahí Vishnu, Krishna, que son dos nombres de Dios, generan los mundos en el macrocosmos. Y el Atman, que proviene de ese macrocosmos, repite ese proceso en la creación de esta estructura multidimensional. ¿Y nosotros qué somos? El microcosmos. Esto que hemos hablado hoy es una diminuta aproximación a lo que es el Atman y a lo que es toda esa función de cómo se va desdoblando esa manifestación de Dios en toda esta estructura que es el microcosmos, igualito al macrocosmos. Como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Suscríbanse, denle like, entren a la página de Hilda Strauss. Oigan la radio de Hilda Strauss de lunes a viernes, de 9 a 11, hora colombiana. Y oigan las grabaciones. Y hasta un próximo sábado y un próximo video. Gracias.